El trueno sacudió la casa, como si el cielo mismo quisiera derribarla a pedazos, justo como mi vida se había desmoronado en los últimos meses. La mesa de la cocina, cubierta de restos de pastel de bodas, reseca un vestigio agridulce de lo que alguna vez fue, era ahora mi confesionario. Frente a mí, una taza de café a medio tomar, amarga y fría, reflejaba mi estado de ánimo. Mi suegra, Elena, me odiaba. No era un no le caigo bien superficial, era un odio visceral, profundo, un abismo oscuro que había terminado por tragarse mi matrimonio. Y sí, ella pidió mi divorcio, indirectamente claro, pero sus palabras venenosas, sus maquinaciones silenciosas, fueron la gota que derramó el vaso, el empujón final hacia el precipicio. Durante años intenté comprender. Intenté complacerla. Intenté ser la hija que nunca tuvo. Le llevé flores, cociné sus platos favoritos, escuché sus interminables historias sobre su juventud gloriosa, sobre lo maravilloso que era su hijo Marcos, y sobre lo poco que yo, Mireya, me merecía tanta felicidad. Marcos, mi esposo, estaba atrapado en el medio, un equilibrista nervioso en la cuerda floja entre el amor a su madre y el amor hacia mí. Y al final, como suele suceder, la cuerda se rompió. Moras sumada moras. No fue un solo evento, una pelea monumental que desencadenó el final. Fue una lenta, constante erosión. Pequeños comentarios hirientes disfrazados de consejos bienintencionados. Críticas sutiles a mi apariencia, a mi trabajo, a mi familia. Sugerencias constantes sobre cómo mejorar mi vida, cómo ser una esposa adecuada para Marcos. Al principio, lo ignoré, pensando que era inseguridad maternal, celos comprensibles. Después, intenté defenderme, argumentar, explicar mi punto de vista. Pero era como hablarle a una pared. Elena siempre tenía una respuesta, una réplica mordaz, una forma de hacerme sentir insignificante, culpable, indigna. Recuerdo la Navidad pasada. Habíamos viajado a su casa, como cada año, con la esperanza de tener unos días de paz y alegría. Había pasado semanas buscando el regalo perfecto para ella, un chal de lana de alpaca tejido a mano por una artesana local. Sabía que le gustaba la lana y pensé que apreciaríase el valor del trabajo artesanal. Cuando lo desenvolvió, su rostro se contrajo ligeramente, apenas perceptible pero suficiente para que yo lo notara. Es interesante, dijo con un tono que dejaba claro que no le gustaba en absoluto. Luego, añadió con una sonrisa forzada. Pero sabes, yo prefiero la seda. Siempre he pensado que la seda es más elegante. Marcos intentó intervenir, diciendo que el chal era precioso. Pero Elena lo interrumpió, cambiando de tema abruptamente. Sentí como si una daga helada me atravesara el corazón. No era el regalo en sí, era el rechazo, la confirmación de que nada de lo que hiciera sería suficiente. El día que Marcos me dijo que su madre pensaba que no éramos compatibles, fue el principio del fin. No fue una conversación directa, sino una indirecta cuidadosamente elaborada, una sugerencia velada. Mi madre está preocupada, me dijo Marcos con la mirada baja. Dice que no parecemos felices juntos, que tal vez nos apresuramos demasiado. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo podía él permitir que su madre opinara sobre nuestro matrimonio? ¿Cómo podía siquiera considerar sus palabras como algo más que un capricho? Traté de hablar con Elena, de entender su punto de vista. La invité a tomar un café, intenté acercarme a ella. Pero fue inútil. Ella se mantuvo distante, fría, impenetrable. Solo quiero lo mejor para mi hijo, decía repetidamente, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad de Marcos. Él merece a alguien que lo valore, que lo entienda, alguien que esté a su altura. Y aunque nunca lo dijo explícitamente, entendí el mensaje. Yo no era esa persona. Marcos, debilitado por la presión constante, comenzó a distanciarse. Llegaba tarde del trabajo, evitaba hablar de su madre, se mostraba irritable y distante. Nuestra comunicación se redujo a lo mínimo indispensable. Ya no éramos un equipo, éramos dos extraños compartiendo el mismo espacio. Una noche, después de una discusión particularmente dolorosa, me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba seguro de lo que quería. Esa noche dormí en el sofá, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. El divorcio fue inevitable. Los papeles llegaron por correo una mañana fría de invierno. Los firmé con las manos temblorosas, sintiendo que una parte de mí moría. Marcos se mudó de la casa, y yo me quedé sola,
rodeada de los fantasmas de nuestro pasado. Durante meses, viví en una niebla de dolor y confusión. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué Elena me odiaba tanto? ¿Qué había visto en mí que la aterraba tanto? Busqué respuestas en mi interior, revisando cada interacción, cada conversación, cada detalle de nuestra relación. Pero no encontraba nada. Nada que justificara ese odio visceral, ese desprecio implacable. Y luego, hace unas semanas, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, una antigua amiga de la familia de Marcos, alguien que había conocido a Elena desde la infancia. Al principio, no entendí por qué me llamaba, pero pronto, supe que ella tenía algo importante que decirme, algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo que enterraría ese dolor. Genera hasta 700 palabras aproximadamente. Mireya, dijo Sofía con la voz temblorosa, necesito contarte algo. Algo que debiste saber hace mucho tiempo. Algo sobre Elena y sobre el padre de Marcos. Mi corazón se aceleró. Sentí un presentimiento, una sombra oscura que se cernía sobre mí. ¿Qué pasa?, pregunté, conteniendo el aliento. Sofía respiró hondo. Tuve una aventura con el padre de Marcos hace muchos años, confesó. Fue antes de que él y Elena se casaran. Éramos jóvenes, estábamos enamorados. Pero él eligió a Elena. Eligió la seguridad, la estabilidad. Eligió el futuro que sus padres habían planeado para él. Me quedé sin aliento. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Una aventura? Elena engañada. No podía ser. Elena siempre se había presentado como la víctima perfecta, la esposa fiel y devota. Elena nunca lo supo, continuó Sofía. O al menos, eso creía yo. Pero hace unos meses, me encontré con ella en un café. Estábamos hablando del pasado, de viejos amigos, y en un momento dado, ella me miró a los ojos y me dijo, sé lo que pasó entre tú y Ricardo, lo sé desde siempre. Me quedé helada, no supe qué decir. ¿Y qué más te dijo?, pregunté, sintiendo que mi cabeza daba vueltas. Me dijo que nunca me lo perdonaría, que yo había intentado robarle su felicidad, que había arruinado su vida. Y luego, me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que siempre había sospechado de mí, que siempre había creído que yo seguía enamorada de Ricardo, y que por eso, había decidido vengarse. Vengarse, repetí sin entender. ¿Cómo? Me dijo que había estado investigando mi vida, que sabía todo sobre mis problemas económicos, sobre mi matrimonio infeliz, sobre mis hijos problemáticos, y que había estado utilizando esa información para hacerme daño, para hacerme la vida imposible, para asegurarse de que yo nunca fuera feliz. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Elena, la mujer que se presentaba como una santa, era en realidad una manipuladora despiadada, capaz de cualquier cosa por proteger su imagen y vengarse de quienes, según ella, la habían ofendido. Pero eso no es todo, continuó Sofía. Cuando le pregunté por qué me estaba contando todo esto, me dijo que no era solo por mí, que también era por ti, Mireya. Me dijo que tú eras la siguiente en su lista, que te odiaba porque le recordabas a mí, porque eras joven, hermosa, y estabas casada con su hijo, que tenía miedo de que tú también intentaras robarle su felicidad. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. El odio de Elena hacia mí no era personal, no era por mis defectos o mis errores. Era una proyección de su propio dolor, de su propia inseguridad, de su propia venganza. Me odiaba porque me veía como una amenaza, como una versión más joven de Sofía, una potencial ladrona de su felicidad. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté, sintiendo que una oleada de rabia y alivio me invadía al mismo tiempo. Porque ya no puedo vivir con esto en mi conciencia, respondió Sofía. Porque sé que lo que Elena te hizo no es justo, porque sé que mereces la verdad, y porque creo que Marcos también merece saber quién es realmente su madre. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la cocina durante horas, procesando la información. La verdad era como un veneno que se extendía por mis venas, quemando cada célula de mi cuerpo. El odio de Elena, que durante tanto tiempo me había consumido, ahora tenía un nombre, una causa, una explicación. Y aunque eso no hacía que el dolor desapareciera, sí me daba una sensación de claridad, de poder,
Ahora sabía con quién estaba lidiando. Ahora sabía que no era yo la del problema, sino ella. Decidí que tenía que hablar con Marcos. Él merecía saber la verdad sobre su madre, sobre la manipulación y el engaño que habían destruido nuestro matrimonio. Sabía que sería difícil, que le dolería profundamente, pero también sabía que era lo correcto. Genera hasta 800 palabras aproximadamente. Lo llamé al día siguiente. Su voz sonaba cansada, distante. Aceptó verme en un café cerca de su trabajo. Cuando lo vi, mi corazón se encogió. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su mirada era triste y apagada. Parecía un fantasma de sí mismo. Gracias por venir, le dije, tratando de sonar calmada, aunque por dentro estaba temblando. ¿De qué querías hablar?, preguntó sin mirarme a los ojos. Respiré hondo. Necesito contarte algo sobre tu madre, dije. Su rostro se endureció. Ya empezamos otra vez con esto, murmuró. Por favor, Mireya, no quiero discutir. No es una discusión, Marcos, respondí. Es la verdad. La verdad sobre por qué tu madre me odiaba tanto. La verdad sobre por qué nuestro matrimonio se destruyó. Lo miré directamente a los ojos. Tu madre tuvo una aventura con Sofía antes de casarse con tu padre, dije. Su reacción fue inmediata. Se puso de pie de golpe tirando su silla hacia atrás. Eso es una mentira, gritó, llamando la atención de los demás clientes del café. No te atrevas a hablar así de mi madre. No estoy mintiendo, Marcos, dije manteniendo la calma. Sofía me lo contó todo. Tu madre siempre supo de la aventura. Y nunca se lo perdonó. Te odiaba porque le recordabas a Sofía. Porque tenías lo que ella quería. Marcos se desplomó en su silla, con la cara pálida como la cera. No. No puede ser, murmuró. Mi madre nunca haría algo así. Le conté todo lo que Sofía me había dicho, cada detalle, cada palabra. Le hablé de la manipulación, del engaño, de la venganza. Le mostré las pruebas que Sofía me había proporcionado, correos electrónicos, mensajes de texto, incluso una grabación de una conversación telefónica. A medida que escuchaba, su incredulidad se fue desvaneciendo, reemplazada por una mezcla de horror y dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creerlo, dijo con la voz rota. He vivido una mentira toda mi vida. Pasamos horas hablando. Marcos me contó sobre su relación con su madre, sobre cómo siempre había tratado de complacerla, de ganarse su aprobación. Me habló de la presión constante que sentía para cumplir con sus expectativas, para ser el hijo perfecto. Ahora entendía por qué su madre siempre había sido tan crítica conmigo, por qué había intentado sabotear nuestro matrimonio. Era su forma de proteger a Marcos, de asegurarse de que no cometiera el mismo error que su padre. Cuando nos despedimos, Marcos me abrazó con fuerza. Lo siento, dijo. Lo siento por todo. Por no haberte creído, por no haberte defendido, por haber permitido que mi madre te hiciera tanto daño. No es tu culpa, Marcos, respondí. Fuiste una víctima de su manipulación, igual que yo. Después de hablar con Marcos, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. La verdad había salido a la luz, y aunque dolía, también liberaba. Ya no tenía que vivir con la incertidumbre, con la duda, con la culpa. Sabía que el odio de Elena no era mi culpa, que era el producto de su propio dolor y su propia venganza. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas después, recibí otra llamada de Marcos. Su voz sonaba firme, decidida. He hablado con mi madre, dijo. Le he contado todo lo que sé. Le he preguntado si es verdad. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Y qué te dijo?, pregunté conteniendo el aliento. Al principio, lo negó todo, respondió Marcos. Pero al final, se derrumbó. Lo admitió todo. Me dijo que lo había hecho por mí, que solo quería protegerme. ¿Y cómo te sientes?, pregunté. Me siento devastado, dijo Marcos. Me siento traicionado. He perdido la fe en la persona que creía conocer. Marcos decidió distanciarse de su madre. Le dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, que no podía seguir fingiendo que nada había cambiado. Elena, por supuesto, no se lo tomó bien. Intentó manipularlo, hacerlo sentir culpable, amenazarlo con quitarle su apoyo económico. Pero Marcos se mantuvo firme. Había descubierto la verdad, y no estaba dispuesto a seguir viviendo una mentira. Genera hasta 728 palabras aproximadamente. Unos meses después, me encontré con Marcos en un parque.
Era un día soleado de primavera, y los árboles estaban en plena floración. Nos sentamos en un banco, rodeados de flores y pájaros cantando. ¿Cómo estás?, pregunté. Mejor, respondió Marcos. Está siendo difícil, pero estoy aprendiendo a vivir sin la aprobación de mi madre. Estoy aprendiendo a tomar mis propias decisiones, a ser mi propia persona. Me sonrió, una sonrisa genuina sin la sombra de la tristeza que había visto en sus ojos durante tanto tiempo. Incluso he empezado a salir con alguien, añadió. Es una mujer maravillosa, independiente y fuerte. No le importa lo que mi madre piense de ella. Me alegré por él. Merecía ser feliz, merecía una vida libre de la manipulación de su madre. ¿Y tú?, preguntó Marcos. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondí. Estoy aprendiendo a perdonar. A perdonar a Elena, por supuesto, pero también a perdonarme a mí misma, por haber permitido que me hiciera tanto daño. Había empezado a ir a terapia, donde estaba aprendiendo a procesar mis emociones, a establecer límites saludables, y a construir una vida que fuera auténtica para mí. Estaba aprendiendo a amarme a mí misma, a valorarme, a creer en mi propio potencial. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros, dijo Marcos. Y me doy cuenta de que lo arruiné todo. Que te perdí por mi propia inseguridad, por mi propia debilidad. Lo miré a los ojos. Lo importante es que ambos hemos aprendido de nuestros errores, dije. Que hemos crecido, que hemos evolucionado. ¿Crees que algún día podremos ser amigos?, preguntó Marcos. Sonreí. Creo que ya lo somos, respondí. Y era verdad. Habíamos pasado por el infierno juntos, habíamos sobrevivido a la manipulación de Elena. Habíamos descubierto la verdad. Éramos dos almas heridas que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. La tormenta había pasado. El trueno había dejado de rugir. El sol brillaba con fuerza, iluminando un nuevo comienzo. Ahora, sentada en esta cocina, mirando los restos del pastel de bodas, entiendo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. El odio de Elena estaba enterrado en una mentira, en una herida profunda que nunca pudo sanar. Su venganza, aunque destructiva, era solo un grito desesperado por controlar su propia narrativa, por protegerse de un dolor que la consumía. Pero el amor, la honestidad y el perdón son más poderosos que el odio. Y aunque mi matrimonio con Marcos terminó, la verdad me liberó para construir una vida más auténtica, más feliz y más plena. Una vida donde el amor y la compasión son la guía, no el miedo y la venganza. Y eso, al final, es lo que realmente importa. El aroma a jazmines que entraba por la ventana abierta me distrajo por un instante. Sus flores blancas, delicadas y fragantes, simbolizaban la pureza y la esperanza. Irónico, pensé, considerando el lodazal emocional del que acababa de emerger. La taza de café seguía ahí, fría y olvidada, un símbolo tangible de la amargura que había intentado dejar atrás. Levantándome de la mesa, sentí un impulso repentino, una necesidad imperiosa de hacer algo concreto, de limpiar el espacio, tanto física como emocionalmente. Empecé por recoger los platos sucios, los restos del pastel reseco. Cada migaja era un recuerdo, una imagen fragmentada de un día que había prometido ser el más feliz de mi vida, y que terminó siendo el preludio de una lenta agonía. Los tiré a la basura con determinación, sintiendo cómo una parte de mí se liberaba con cada desecho. Luego, lavé los platos sintiendo el agua caliente correr por mis manos, limpiando la suciedad, eliminando los residuos. Mientras frotaba con ahínco, visualizaba la manipulación de Elena, su veneno sutil, disolviéndose como el jabón en el agua. Dejé que el agua se llevara consigo el dolor, la confusión, la rabia. Limpié la mesa, eliminando cualquier rastro del pastel, cualquier vestigio del pasado. La superficie quedó lisa, brillante, como una página en blanco esperando ser escrita. Y entonces, me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo, comenzando de nuevo, creando un nuevo futuro, uno construido sobre la verdad, la honestidad y el amor propio. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. El insomnio, mi fiel compañero durante el divorcio, me abandonó. Mis sueños no estuvieron plagados de pesadillas ni de recuerdos dolorosos. Soñé con campos de flores, con cielos azules, con un futuro lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de energía y determinación.
Decidí que era hora de dejar atrás la casa que había compartido con Marcos, la casa que se había convertido en un símbolo de mi fracaso. Era un lugar lleno de recuerdos, tanto buenos como malos, pero sobre todo, era un lugar contaminado por la presencia de Elena. Empecé a buscar un nuevo hogar. No quería un apartamento grande y lujoso, ni una casa llena de comodidades. Quería algo pequeño, acogedor y lleno de luz. Quería un lugar donde sentirme segura, donde pudiera ser yo misma, donde pudiera crear un espacio que reflejara mi propia personalidad y mis propios sueños. Después de semanas de búsqueda, encontré el lugar perfecto. Un pequeño estudio en un barrio tranquilo, con grandes ventanales que daban a un jardín lleno de árboles y flores. El estudio era pequeño, pero luminoso y espacioso. Tenía una cocina funcional, un baño moderno y un balcón donde podía sentarme a leer y disfrutar del sol. Me enamoré del lugar al instante. Sentí que era un espacio donde podía respirar, donde podía ser creativa, donde podía construir una nueva vida. Lo alquilé sin dudarlo. La mudanza fue un proceso catártico. Deshacerme de las cosas que me recordaban a Marcos y a Elena fue como quitarme un peso de encima. Doné ropa, vendí muebles, tiré recuerdos dolorosos. Conservé solo las cosas que me hacían feliz, las cosas que me recordaban quién era yo, antes de que mi vida se viera consumida por el drama y la manipulación. Cuando finalmente me instalé en mi nuevo estudio, sentí una sensación de paz y tranquilidad que no había sentido en años. El espacio era simple, minimalista pero lleno de mi propia energía y mi propia personalidad. Había colocado mis libros favoritos en estanterías de madera, había colgado cuadros que me inspiraban en las paredes, había llenado el balcón de plantas y flores. En ese pequeño estudio, encontré un santuario, un lugar donde podía ser yo misma, sin la presión de complacer a nadie, sin el miedo a ser juzgada. Era un lugar donde podía sanar mis heridas, donde podía reconstruir mi vida, donde podía volver a encontrarme a mí misma. Y mientras el sol entraba por la ventana iluminando mi nuevo hogar, supe que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Estaba lista para escribir mi propia historia, una historia de amor, de perdón y de renacimiento. Pasaron los meses, y me dediqué a reconstruirme. Retomé antiguas aficiones que había abandonado durante mi matrimonio. La pintura, la cerámica, la lectura. Me apunté a clases de yoga y meditación, buscando la paz interior que tanto anhelaba. Me reconecté con viejos amigos, aquellos que me habían conocido antes de que me convirtiera en la esposa de Marcos, y cultivé nuevas amistades con personas que compartían mis intereses y valores. Comencé a salir de nuevo, no buscando desesperadamente el amor, sino simplemente disfrutando de la compañía de otros, aprendiendo a conocer gente nueva y a redescubrirme a mí misma como una mujer independiente y valiosa. Tuve algunas citas fallidas, algunas conexiones interesantes, pero ninguna relación seria. Estaba bien con eso. No tenía prisa. Sabía que el amor llegaría cuando tuviera que llegar, cuando estuviera preparada para recibirlo. Un día, mientras trabajaba en mi estudio, recibí una visita inesperada. Era Marcos. Dudé por un momento antes de abrir la puerta. Todavía sentía una mezcla de emociones cuando lo veía. Cariño, tristeza, un ligero resentimiento. Hola, dije tratando de sonar neutral. Hola Mireya, respondió Marcos. Parecía nervioso, inquieto. Sé que probablemente no quieres verme, pero necesito hablar contigo. Lo invité a pasar. Se sentó en el sofá, mirando a su alrededor con curiosidad. «¿Este lugar es?» «Muy tú», dijo, con una sonrisa. «Sí», respondí. «Lo es». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Marcos tomó una respiración profunda y dijo: «Quería disculparme de nuevo. Sé que las palabras no pueden deshacer el daño que te hice, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente de haber permitido que mi madre te tratara así. Me arrepiento de no haberte creído, de no haberte defendido». Lo miré a los ojos. Vi sinceridad, arrepentimiento genuino. «Te perdono, Marcos», dije. «Sé que fuiste una víctima de la manipulación de tu madre, igual que yo», Marcos asintió. «También quería contarte que he estado yendo a terapia», dijo. «Estoy aprendiendo a lidiar con mi relación con mi madre, a establecer límites saludables y a tomar mis propias decisiones». Me alegré de escucharlo. «Me alegro por ti, Marcos», dije. «Te mereces ser feliz».
Tú también, Mireya, respondió. Te mereces todo lo bueno que te pase. Nos quedamos en silencio durante un momento, contemplando el pasado, el presente y el futuro. De repente, Marcos se inclinó y me besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de arrepentimiento y cariño. Al principio, me sorprendí. Pero luego, cerré los ojos y me dejé llevar. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía, que volvíamos a ser los que fuimos, antes de que el odio de Elena nos separara. Pero cuando el beso terminó, supe que no podía ser. Habíamos cambiado demasiado, habíamos pasado por demasiadas cosas. Ya no éramos las mismas personas que se habían enamorado hace años. Marcos, dije apartándome suavemente. No podemos hacer esto. Me miró con tristeza en los ojos. Lo sé, dijo. Pero tenía que intentarlo. Siempre te querré, Marcos, dije, pero ya no estoy enamorada de ti. Necesito seguir adelante. Marcos asintió. Lo entiendo, dijo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta y me dijo. Gracias, Mireya. Gracias por perdonarme. Gracias por mostrarme la verdad. Y con esas palabras, se fue de mi vida para siempre. Esiaska. Me quedé sola en mi estudio, contemplando el beso, las palabras, el final. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque había cerrado un capítulo de mi vida. Tristeza porque sabía que nunca volvería a ser lo que fue. Pero sobre todo, sentí esperanza. Esperanza porque sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Esperanza porque sabía que era fuerte, valiente y capaz de crear la vida que siempre había deseado. Y mientras el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre mi estudio, sonreí. Estaba lista para seguir adelante. Estaba lista para amar de nuevo. Estaba lista para vivir mi propia historia. Una historia de amor, de perdón y de renacimiento. El tiempo siguió su curso, como un río constante que labra la piedra, suavizando aristas, revelando tesoros ocultos. Me sumergí en mi trabajo, expandiendo mi pequeña empresa de diseño gráfico. Lo que había comenzado como un hobby, una forma de evadirme durante los años de matrimonio, se convirtió en una fuente de satisfacción y sustento. Cada proyecto completado era una victoria, una reafirmación de mi talento y mi capacidad para crear belleza en un mundo a menudo caótico. Un año después de la visita de Marcos, asistí a una exposición de arte local. No iba con la intención de encontrar el amor, ni siquiera de buscar inspiración para mi trabajo. Simplemente quería disfrutar de la compañía de mi amiga Ana, una mujer vibrante y apasionada que siempre lograba sacarme una sonrisa. Deambulábamos entre los cuadros comentando sobre las técnicas, los colores, las emociones que evocaban las obras. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado frente a una escultura abstracta, observándola con una intensidad que me llamó la atención. Era alto, de cabello oscuro y ojos profundos que parecían contener la sabiduría de siglos. Irradiaba una calma serena, una quietud que contrastaba con la bulliciosa multitud que nos rodeaba. Ana me codeó suavemente. ¿Ves a ese hombre?, susurró. Es Daniel, el escultor. Es un genio, pero dicen que es un poco ermitaño. Sentí una curiosidad irresistible. Me acerqué lentamente a él, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Es una pieza fascinante, dije, refiriéndome a la escultura. Daniel se giró, y sus ojos se encontraron con los míos. Sentí una chispa, una conexión instantánea que me dejó sin aliento. Gracias, respondió, con una voz grave y melodiosa. Me alegra que la aprecies. Comenzamos a hablar sobre la escultura, sobre el arte en general, sobre la vida. Descubrí que Daniel era un hombre sensible, inteligente y profundamente espiritual. Había viajado por el mundo, buscando inspiración en diferentes culturas y tradiciones. Había vivido en un monasterio en el Tíbet, había trabajado como voluntario en un orfanato en África, había aprendido a tocar el sitar en la India. Me sentí atraída por su autenticidad, por su pasión por la vida, por su capacidad para ver la belleza en las cosas más simples. Me contó sobre su proceso creativo, sobre cómo la arcilla cobraba vida en sus manos, sobre cómo cada escultura era una expresión de su alma. Pasamos horas conversando, olvidándonos del mundo que nos rodeaba. Ana nos dejó solos, con una sonrisa cómplice. Al final de la noche, Daniel me invitó a tomar un café. Acepté sin dudarlo. Nuestras citas se hicieron frecuentes. Descubrí que Daniel era un hombre sencillo, sin pretensiones ni artificios.
Le encantaba caminar por la naturaleza, leer poesía, escuchar música clásica. No le importaba el dinero ni el estatus social. Valoraba la honestidad, la bondad y la conexión humana. Y en Portare, me sentía completamente a gusto con él. Podía ser yo misma sin tener que fingir, sin tener que complacer a nadie. Podía compartir mis miedos, mis sueños, mis esperanzas. Él me escuchaba con atención, sin juzgarme, sin interrumpirme. Me aceptaba tal como era, con mis imperfecciones y mis virtudes. Con el tiempo, nuestra amistad se transformó en amor. Era un amor suave, tranquilo, profundo. Un amor basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Un amor que me hacía sentir completa, segura y amada. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante a la luz de las velas, Daniel me tomó la mano y me miró a los ojos. «Mireia», dijo con una voz temblorosa, «te amo, quiero pasar el resto de mi vida contigo». Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Yo también te amo, Daniel», respondí. Más de lo que puedo expresar con palabras. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo que nuestros corazones latían al unísono. Sabía que había encontrado a mi alma gemela, al hombre con el que quería compartir mi vida, al hombre que me amaba por quien era realmente. Un año después, nos casamos en una pequeña ceremonia íntima, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Fue una boda sencilla, sin lujos ni ostentaciones. Lo importante era el amor que nos unía, la promesa de un futuro juntos. Elena no fue invitada, tampoco Marcos, aunque le envié una invitación. No asistió, pero me envió una tarjeta felicitándonos y deseándonos toda la felicidad del mundo. Sabía que había encontrado la paz, que había perdonado a su madre y que había seguido adelante con su vida. Durante la ceremonia, mientras intercambiábamos nuestros votos, miré a Daniel a los ojos y supe que había tomado la decisión correcta. Había dejado atrás el pasado, había perdonado el dolor, había abierto mi corazón al amor, y ahora, estaba lista para comenzar un nuevo capítulo de mi vida, una vida llena de alegría, de paz y de amor verdadero. Entonces, ahora, muchos años después, sentada en el porche de nuestra casa frente al mar, con Daniel a mi lado sosteniendo mi mano, puedo reflexionar sobre el camino recorrido. Las olas rompen suavemente en la orilla, cantando una melodía eterna de renovación y resiliencia. El sol se pone, pintando el cielo de tonos naranja, rosa y púrpura, un espectáculo de belleza efímera que me recuerda la preciosidad de cada momento. Mi vida ha cambiado de forma tan radical que a veces me cuesta reconocer a la mujer que se sentaba en esa cocina, rodeada de restos de pastel de bodas y consumida por el odio de Elena. Aquella Mireia era una sombra, una marioneta manipulada por las inseguridades y la amargura de otra persona. Pero el dolor, por intenso que fuera, no fue en vano. Fue el catalizador que me impulsó a buscar la verdad, a encontrar mi propia voz y a construir una vida basada en mis propios valores. El divorcio fue desgarrador, sí. La manipulación de Elena dejó cicatrices profundas, eso es innegable. Pero esas cicatrices, lejos de ser marcas de debilidad, se han convertido en símbolos de mi fortaleza. Me recuerdan lo lejos que he llegado, lo mucho que he crecido, lo poderosa que soy. Eso es. Aprendí que el odio, al final, es una prisión. Te encierra en un ciclo de rencor y resentimiento, impidiéndote avanzar hacia la felicidad y la plenitud. Perdonar no significa justificar las acciones de los demás, sino liberarte a ti mismo del peso del pasado. Perdoné a Elena, no por ella, sino por mí. La liberé de mi corazón, permitiéndome amar libremente y sin reservas. Marcos, a su manera, también fue una víctima. Atrapado entre el amor a su madre y el amor hacia mí, se vio incapaz de romper el ciclo de manipulación. Pero al final, tuvo la valentía de enfrentarse a la verdad, de distanciarse de su madre y de buscar su propio camino. Espero que haya encontrado la paz que tanto anhelaba. Y luego llegó Daniel, como un rayo de sol después de una larga tormenta. Él me enseñó el verdadero significado del amor incondicional, del respeto mutuo, de la conexión espiritual. Él me mostró que merecía ser amada por quien era, sin tener que cambiar ni complacer a nadie. Con él, he construido una vida llena de alegría, de aventura y de profunda satisfacción. A veces pienso en Elena, preguntándome si alguna vez encontró la paz, si alguna vez comprendió el daño que causó. No lo sé, y ya no importa. Su historia es suya, y la mía es mía. Y ahora, mi historia está llena de amor,
de esperanza y de un futuro brillante. El viento sopla suavemente, trayendo consigo el aroma salado del mar y el dulce perfume de las flores de jazmín que crecen en nuestro jardín. Los miro a Daniel, y veo en sus ojos la misma chispa, la misma conexión que sentí la primera vez que nos encontramos. Tomo su mano con fuerza, sintiendo su calor, su apoyo, su amor. Gracias, le digo, con la voz llena de emoción. Gracias por amarme. Él me sonríe, una sonrisa que ilumina todo su rostro. Siempre te amaré, Mireya, responde. Para siempre. Y en ese momento, mientras el sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo de fuego, sé que he encontrado mi lugar en el mundo. He superado el dolor, he perdonado el pasado, he abrazado el futuro, he construido una vida llena de amor, de paz y de felicidad. Y esa, al final, es la mayor victoria de todas. La casa a la orilla del mar se siente como un santuario, el verdadero hogar que siempre estuve buscando y construyendo silenciosamente. La historia, mi historia, es una historia de renacimiento,